Hola, ¿qué tal? Buen día. Nosotros somos el equipo 1. Estamos presentando lo que sería el tema de feminismo. Mi equipo sería Felipe Hernández Viridiana Desiree, Hernández Gómez Angélica Andrea, García Aguilar Marcela Nadine y su servidora Mancera Toto América Andrea. Y bueno, damos inicio a nuestra presentación. A lo largo de nuestra presentación sobre el tema de feminismo, estaremos viendo temas como son primeramente una introducción para que sea su mejor entendimiento conceptos que se van a ver a lo largo del tema, qué es el feminismo, su creación, lo que busca, tipos en México, figuras, propuestas y por último una conclusión. Bueno, como introducción, se define como feminismo la doctrina y movimiento social que pide para la mujer el reconocimiento de unas capacidades y unos derechos que tradicionalmente han estado reservados para los hombres. Es decir, se busca su relevancia en la sociedad actual, tanto como su participación activa en los aspectos que sean de la vida cotidiana. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre unos conceptos para entender el feminismo, empezando por el patriarcado. Y el patriarcado es un tipo de organización social cuya autoridad recae en el varón con mayor autoridad en la familia o grupo social llamado patriarca. El patriarcado impone una distribución de ser y de los derechos entre hombres y mujeres. Como número 2, tenemos el androcentrismo, y el androcentrismo es la visión del mundo que sitúa al hombre como centro de todas las cosas, de la idea de que la mirada masculina es la única posible y universal, por lo que se generaliza para toda la humanidad, sean hombres o mujeres. Como número 3 tenemos la coeducación, y la coeducación es un método de intervención educativo que parte del principio de la igualdad entre sexos y la no discriminación por razón de sexos. Coeducar es educar a niños y niñas de la misma manera y no hacerlo de modo diferente según su sexo. Por ejemplo, no pensar que las niñas, por ser niñas, son más sensibles o más tranquilas y los niños son más movidos y fríos por el simple hecho de ser niños. Como número 4, tenemos el sexo. Y bueno, el sexo pues es un conjunto de características biológicas, físicas, fisiológicas y anatómicas que definen a los seres humanos como hombre y mujer. Y por el número 5 tenemos el género, y el género es un conjunto de ideas, creencias y atribuciones sociales que se construyen en cada grupo histórico con base a la diferencia sexual. Bueno, yo les voy a hablar sobre qué es el feminismo. Bueno, primero que nada, el feminismo es un concepto que se refiere a los movimientos que históricamente se han hecho para la liberación de la mujer y también que quieran diversas pues, proyecciones, al igual que otros movimientos que se han dado en el mundo y en las épocas. Ha generado pensamiento y acción, teoría y práctica. El feminismo, pues, propugna un cambio en las relaciones sociales que conduzca a la liberación de la mujer y también del hombre a través de eliminar las jerarquías de desigualdades entre los sexos. Bueno, la teoría feminista se refiere al estudio sistemático de la condición de las mujeres, su papel en la sociedad y las vías para lograr su emancipación. No es un antónimo de machismo. El machismo es la actitud o manera de pensar de quien sostiene que el hombre es por naturaleza superior a la mujer. Por otro lado, el feminismo no busca la supremacía de la mujer, sino la equidad entre géneros, la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades entre los hombres y mujeres. Bueno, un nuevo movimiento social
Hace referencia al debate que existe entre si es un nuevo movimiento social o un viejo movimiento social, siendo que se considera que es parte de un ejemplo modélico como sería el movimiento obrero. Eh, Esa es la idea que el mundo académico considera, más sin embargo también se considera que es un nuevo movimiento social, siendo que ha tomado algunos ideales de movimientos como el gay lésbico, estudiantiles, entre otros. Entonces, se podría decir que sí es nuevo, más sin embargo tiene rasgos que lo identifican como un movimiento clásico. Bueno, a continuación yo les voy a hablar sobre la creación del feminismo y sobre quién lo creó. Bueno, el movimiento fue liderado por Emmeline Pankhurst y muchas otras autoras y activistas que en su mayor parte fueron de Estados Unidos y Reino Unido, que llevaron el feminismo al terreno del activismo, especialmente con un contexto de vindicación de igualdad de derechos frente al Estado. También hay otros antecedentes históricos que dicen que algunas autoras ubicaron los inicios del feminismo a fines del siglo XIII, cuando Guillermín de Bohemia planteó crear una iglesia de mujeres. Otras rescatan como parte de la lucha feminista a las predicadoras y brujas, pero es recién a mediados del siglo XIX cuando comienza una lucha organizada y colectiva. ¿Cuál es su origen? Su origen se remonta a finales del siglo XVIII, en Francia, después de la victoria de la Revolución Francesa, en la que se buscaba que fueran reconocidos los derechos de los ciudadanos por igual, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobada en 1789, la cual no reconocía los nuevos derechos para la población femenina por igual. La primera obra que reivindica los derechos de las mujeres es probablemente el Libro de las Damas, escrito por Christine de Pizan. Bueno, yo les voy a decir el por qué la palabra feminista y no algún otro término como ya sea humanista o igualitarista. Primero que nada, el humanismo, pues no ha definido históricamente la igualdad entre hombres y mujeres. Este simplemente abarcaba solamente para los hombres y para que los hombres tuvieran los mismos derechos y oportunidades y dejaban totalmente afuera a las mujeres. Mientras que el feminismo, pues permite que tanto hombres como mujeres, pues tengan los mismos derechos y oportunidades y podamos llegar a una igualdad en la sociedad. El Bueno, movimiento, ¿qué busca el feminismo? El feminismo es una ideología que defiende que las mujeres deben tener los mismos derechos que los hombres, pero en realidad es mucho más que eso, porque el feminismo no es una ideología, sino un movimiento social y político que busca cambiar las cosas y lucha para conseguirlo. Además, el feminismo no persigue que las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres, sino sus propios derechos, como por ejemplo el derecho al aborto que no puede compartir con los hombres, porque el feminismo lo que busca no es acercarse a los hombres, sino hacer las cosas de otra manera para que sea más justa para todos y para todas. Una guerra contra los hombres. Como antes ya ha sido mencionado, el feminismo busca una sociedad en la que el sexo biológico no defina los derechos que posees o las oportunidades que el individuo pueda conseguir. El feminismo no busca quitarle derechos a los hombres, sino que ambos sexos tengan igualdad entre ellos. Bueno, a continuación les vamos a dar unos tipos de feminismos. El primero es el feminismo radical,
y el feminismo radical, también conocido como RADFEM. Es un movimiento que surge en la década de 1960, toma el nombre de radical por la raíz, ya que se propone indagar en las raíces de la opresión de la mujer. Para este tipo de feminismo, la opresión radica en el ordenamiento sociopolítico y económico, del cual deriva también las prácticas de discriminación, como el racismo y el clasismo. Como número 2 tenemos el feminismo abolicionista, y el feminismo abolicionista se ocupa de luchar contra la explotación comercial y sexual del cuerpo femenino y de otra forma de trata de las mujeres. Entre sus objetivos principales está la abolición de la prostitución, pero no se limita a ello. También se opone a la de alquiler o a la subrogación gestacional y a la pornografía. En tercer lugar, tenemos el feminismo socialista, y el feminismo socialista es el socialismo al considerarlo abusivos y opresivos hacia la mujer, pues trata de estructuras que la explotan y la ponen al servicio de los intereses del capital y de la clase dominante. Transfeminismo. El concepto de transfeminismo va más allá de obtener la liberación de la mujer, sino que entiende el propio concepto de género como una construcción que se utiliza como herramienta de opresión y busca la liberación de todas las mujeres, sin importar su sexo biológico, sino su identificación con el género. Feminismo de igualdad. Es una teoría feminista y un movimiento social que tiene como objetivo conseguir la igualdad entre los hombres y las mujeres, y plantea que para ello no es suficiente la igualdad formal o legal, sino también en los ámbitos laboral, familiar y social. Feminismo filosófico. Nace en el siglo XVII y cursa con las innovaciones conceptuales y terminológicas de la filosofía barroca. Se interroga sobre la peculiar situación de las mujeres, no tan solo dentro del conjunto del social, sino y sobre todo en el cómo han sido pensadas y cómo su sexo ha sido conceptualizado. Feminismo de la diferencia. Al contrario que el anterior, no diferencia una dualidad que debe ser equipada, sino que reivindica la naturaleza femenina con sus características propias bajo el lema Ser mujeres hermosas. El movimiento floreció en Francia y en Estados Unidos en la década de los años 70. El feminismo separatista es una de las ramas más radicales del feminismo, pero que no está basada en un principio de igualdad. En cambio, reconoce las diferencias naturales o adquiridas entre hombres y mujeres y sostiene que, dada esa diferencia, la mujer debe mantener el margen de toda relación con el varón como única forma de desarrollarse plenamente. También defiende el sexo lésbico como una única vía para el pleno desarrollo de la sexualidad femenina. Ecofeminismo. Se relaciona con las otras corrientes como el feminismo socialista o el feminismo de la diferencia. Mantiene la idea nacida en los años 60 y 70 con la representación de autoras como Francois de Lavore, de que la mujer es la impulsora de una revolución ecológica que crea una nueva relación entre el ser humano y el medio ambiente. Sostiene que el patriarcado equipara a la mujer con la naturaleza y ejerce una fuerza de superioridad, explotación y opresión ante ambas. Feminismo disidente. Es una corriente del feminismo que encuentra una disconformidad con respecto a algunas ideas del feminismo radical. No obstante, comparte la base de la parte del feminismo, como el principio de búsqueda de igualdad entre oportunidades entre hombres y mujeres. El feminismo liberal puede considerarse pues, equivalente a todos los anteriores, solamente que hay que añadirle la ideología pues, política. Eh, el feminismo liberal está abiertamente a favor del liberalismo económico, mientras que los demás, pues no. Y el ciberfeminismo es una corriente del feminismo enfocada en una visión utópica de Internet como espacio no contaminado por los roles de género y desde donde sería posible eliminar las construcciones sociales. La historia del feminismo en México inicia hace mucho tiempo y ha tenido
sus momentos de intensa actividad, así como momentos de letargo, un letargo que pareciera muerte. Para algunas, el feminismo en México inicia en los años 70 y llaman a esta etapa del movimiento social el nuevo feminismo. La lucha de las mujeres en la Revolución Mexicana tiene como resultado que la Constitución del 17 inscribe la igualdad legal para hombres y mujeres, aunque se olvida del derecho al voto femenino. En la Revolución, las mujeres ganaron los derechos de la administración de bienes, la tutela de hijas e hijos y salario igual al trabajo. Los años 80 marcaron una etapa importante en la vida política del país en la medida en que comienzan a producirse cambios que posteriormente se revelarían importantes en la configuración del sistema político. Para el feminismo mexicano es una etapa decisiva, a la vez productiva y confusa, a lo largo de la cual surge una gran actividad de nuevos grupos que van modificando paulatinamente el perfil y los objetivos del movimiento en su conjunto. De hecho, en esta etapa no puede desligarse el feminismo de movimientos de mujeres más amplios con diversos objetivos a los que se ha visto vinculado desde entonces y con los que ha mantenido una relación de mutua influencia. Bueno, a continuación les vamos a hablar respecto a los sexenios que marcaron la historia del feminismo, que serían los últimos tres sexenios, que fueron el de Felipe Calderón, Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. Iniciaremos con Felipe Calderón. La administración de Felipe Calderón, reconocida como la más sangrienta para las mujeres, toda vez que tan solo en la mitad del sexenio, entre diciembre de 2006 a 2009, se registraron 7,000 casos de feminicidio en todo el país, de acuerdo con un análisis en la Cámara de Diputados. A la par de esa violencia de género que se recrudeció con la política de seguridad del Ejecutivo Federal, también se agravaron la impunidad y la corrupción en las instancias federales, estatales y municipales de justicia, mientras que la mayoría de los asesinatos de mujeres están sin esclarecerse, pese a que 19 entidades federativas han tipificado en sus códigos penales el delito de feminicidio. El desinterés gubernamental por el tema se refleja por el incumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Campo Algodonero, en Ciudad Juárez, donde fueron encontrados los cuerpos de 8 mujeres en 2001. Bueno, yo les voy a hablar del sexenio de Peña Nieto. Bueno, durante este sexenio, de que fue de diciembre de 2012 a noviembre de 2018, se registraron 124.654 homicidios dolosos y 2.486 feminicidios, con lo que la administración pasada se confirma como la más violenta desde el inicio de este registro. En el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa se abrieron 102.859 carpetas por asesinato intencional, es decir, 21.795 menos que en el periodo de su sucesor. Los feminicidios fueron clasificados de manera adicional a los homicidios dolosos a partir de 2015, año en el que el acumulado fue de 407 mujeres asesinadas en condición de extrema violencia y por razones de género. Bueno, yo les voy a hablar del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. De enero a junio del 2020 se 289 feminicidios en el país, que representa un aumento del 9.2% de a los feminicidios registrados en los primeros 6 meses del 2019. De acuerdo con los datos del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la cifra de feminicidios en lo que va del 2020 también es más elevada que la que se registró de enero a junio de 2018, cuando se registraron 432, que significa un aumento del 13.2% comparado con el 2018. Al presentar estas cifras, Alfonso Durazo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección, afirmó que la disminución de estos delitos es responsabilidad del ámbito federal, pero también o fundamentalmente del ámbito local. Hay estados que todavía no tipifican, hay otros en donde la tipificación es sumamente compleja. Entonces, en conjunto tenemos que avanzar en este tema, afirmó. Durazo señaló la necesidad de generar esta estrategia específica para el tema, pero ni él o el presidente Andrés Manuel López Obrador especificaron las acciones directas que se llevan a cabo desde su gobierno para disminuir o
preguntas. Incluso la pregunta expresa en torno a los mecanismos específicos para prevenir este tipo de delitos, el mandatario se enfocó en mencionar que todo lo que se requiera va a ser atendido. Sin embargo, este proceso sería lento debido a que fueron 10 años de dominio neoliberal porfirista, en donde no importaba a la gente. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que la crisis de feminicidios que sufre el país se originó por la pérdida de valores derivada de las políticas neoliberales y anteriores. ¿Qué ha logrado el feminismo? Derecho a la educación. Reconocer que las mujeres tienen la misma capacidad intelectual que un hombre. Derecho a trabajar y disponer de un salario propio. Desempeñarse en el ámbito laboral y a buscar su máximo desarrollo y tener una remuneración justa. Derecho al voto. Elegir sus representantes y la política direccionada del país. Declaración sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres. Ninguna acción u omisión basada en género que cause un daño físico o sufrimiento psicológico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito privado como en el público. Derecho a practicar deportes. Reconocer que las mujeres tienen la misma capacidad que los hombres a practicar algún deporte o disciplina. Derecho a usar pantalón. A vestir con pantalón, prenda antes exclusiva por los hombres. Alerta de violencia de género contra las mujeres. La alerta de violencia de género contra las mujeres, AVGM, es un mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres, único en el mundo, establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, y su trámite para emitirla o concederla lo describe el reglamento de dicha ley. Consiste en un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida y o la existencia de un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres. Derecho a la no violencia digital. Cuidar la privacidad y salvaguardar la integridad en este medio de comunicación. Derecho a abortar. Derecho a decidir sobre su cuerpo, la elección de ser madres y la decisión de cuántos hijos desea tener. Derecho a la protección de datos de víctimas feminicidas. Salvaguardar los datos y darles un seguimiento. Bueno, a continuación les diremos algunas figuras importantes en el movimiento feminista, empezando por Emmeline Pankhurst. Emmeline Pankhurst fue una activista política cuyo trabajo fundamental para conseguir el derecho a voto de las mujeres en Inglaterra en 1928. Pankhurst era una destacada líder del sufragismo, el movimiento que defendía que las mujeres pudieran votar a principios del siglo XIX. En 1903 fundó la Unión Social y Política de las Mujeres para presionar a los partidos políticos para que votasen a favor del sufragio femenino. Las mujeres de la WSPU eran partidarias de las actuaciones violentas, incendios, sabotajes, escraches, entre otros, para forzar al gobierno a tomar partidos en la... Betty Friedan. Nacida como Betty Naomi Goldstein, fue una teórica y líder feminista estadounidense de origen judío de las décadas de 1960 y 1970. Nacida el 4 de febrero de 1921, escritora del libro Mística Femenina, se convirtió en uno de los más vendidos de la década de los 60 y colocó los cimientos del movimiento feminista moderno. Virginia Woolf. Adeline Virginia Stephen, mejor conocida como Virginia Woolf, fue una escritora británica, autora de novelas, cuentos, obras teatrales y demás obras literarias, considerada como una de las más destacadas figuras del vanguardista modernismo anglosajón del siglo XX del feminismo internacional. Durante el periodo entre guerras, Woolf fue una figura significativa en la sociedad literaria de Londres y miembro del grupo Bloomsbury. Sus obras más famosas incluyen las novelas La señora Dalloway,
Orlando una biografía y su breve ensayo Una habitación propia, escrito en 1929 con su famosa sentencia Una mujer debe tener dinero y una habitación propia si va a escribir ficción. Fue redescubierto durante la década de 1970 gracias a ese mismo ensayo, uno de los textos más citados del movimiento feminista, el cual expone las dificultades de las mujeres. Frida Kahlo. Frida Kahlo fue una conocida artista mexicana que ha acabado convirtiéndose en un símbolo del feminismo, del arte e incluso de la moda. Su pintura muestra a mujeres reales lejos de la belleza y los estereotipos en los que se centraban los artistas de su época. A principios del siglo XX, la mujer jugaba un papel secundario en la sociedad. No podía aspirar a mucho más que casarse y tener hijos. Sin embargo, Frida Kahlo fue capaz de romper estereotipos a pesar de tener una salud débil y un cuerpo muy frágil. Intentó ser fuerte e independiente y hacer su propia vida sin que le importara lo que dijeran. Bueno, ya casi por último les vamos a presentar lo que serían las propuestas para erradicar los feminicidios y demás. Y bueno, como primero sería mujeres y niñas les den clase de defensa personal. El segundo sería botones de pánico en las calles y en el transporte público. El tercero sería capacitar a los cuerpos policíacos para saber qué hacer en caso de acoso sexual o violencia. Esto sería educar a las nuevas generaciones. Como quinta opción tenemos permitir el uso de gas pimienta y electroshocks de baja intensidad en caso de acoso. Bueno, el siguiente sería que la alerta Amber se emitiera de inmediato y no en 48 horas después de la desaparición. El otro es transformar la comunicación, la industria cultural, la publicidad y la producción audiovisual. Que las denuncias por maltrato se tomen más en serio y que haya un seguimiento real. Y ya por último sería que exista una ley para que hombres y mujeres ganen el mismo sueldo y también cuando se jubilen. Bueno, por último, yo les voy a dar las conclusiones. Bueno, mi equipo y yo llegamos a la conclusión de que el feminismo es un movimiento social de mujeres y para mujeres que solamente busca la equidad entre hombres y mujeres para que compartan los mismos derechos y oportunidades. El feminismo de cualquiera de sus épocas ha aportado muchas iniciativas para llegar al feminismo que tenemos actualmente, y con eso muchas mujeres que han podido estudiar, votar, decidir sobre su propio cuerpo y puedan ejercer sus derechos. El feminismo fue y sigue siendo necesario para que las mujeres estén donde estén. Sin este movimiento, las mujeres ni siquiera tendrían derecho a algo, probablemente serían obligadas a cumplir lo que los hombres quieran, lo cual es inaceptable. Luchar por los derechos de las mujeres es para muchos el sinónimo de odiar a los hombres o que busquen más de lo que ellos ya tienen. El feminismo, por definición, es creer que tanto hombres como mujeres deben tener igualdad de derechos y oportunidades, y aún así después de tantos años de lucha todavía falta seguir peleando, porque aún hay muchas mujeres que sufren violencia de género, en algunos estados todavía el aborto no es legal, y obligan a las mujeres a tener a hijos que no quieran o pueden mantener. El acoso que las mujeres viven día a día y que no pueden salir de su casa por el miedo de ser violadas o asesinadas por el simple hecho de ser mujeres. Bueno, el equipo 1 agradece su atención y su colaboración. Finalizamos nuestra presentación.